Bienvenidos al primer capítulo del curso de bases de datos. En este módulo de fundamentos, exploraremos una pregunta clave. ¿Qué es una base de datos? Muy bien, chicos, dentro de este primer video del módulo 1 voy a encargarme de explicar qué es una base de datos y los tipos de base de datos que existen, ¿vale? Dentro de esta pequeña serie de videos me voy a encargar de dar una pequeña demostración y ayuda para identificar qué es una base de datos, cómo se crean, sus estructuras, sus funciones, qué son las consultas, conexión a aplicaciones, y al final de esta pequeña serie deben de tener la capacidad de poder desarrollar una pequeña aplicación en la que implementen todos los conocimientos adquiridos durante esta pequeña serie de videos. Para no alargarme tanto, en este primer módulo vamos a ver tres temas importantes. Serán qué es una base de datos. En esta serie nos vamos a enfocar en el punto número 2, que es el modelo de base de datos relacionales. Y por último veremos qué es el sistema de gestión de base de datos. Son estos tres temas los que veremos en el módulo 1. Después nos encargaremos a ver el diseño de la base de datos. Después con SQL y sus consultas. Y por último, conexión con una aplicación y utilizarla en un proyecto final, ¿vale? Primero nos vamos a enfocar en ¿qué rayos es una base de datos? Yo sé que todos hemos escuchado de qué es la base de datos, cómo funciona y cómo trabajan, pero a ciencia cierta conocemos qué es una base de datos con exactitud. Bueno, existen dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales, ¿sale? Estas, ¿cómo funcionan o cuáles son sus características? Vamos a enfocarnos en los dos tipos de bases de datos que tenemos, que se llaman SQL o relacionales, o no SQL o no relacionales, ¿sale? Para empezar, ¿qué es una base de datos SQL? Sus abreviaturas de SQL son unas siglas de abreviatura de Structured Query Language, ¿vale? Significa que nuestra base de datos relacional o las SQL van a estar estructuradas de manera relacional entre los campos de un tipo de tabla junto con los demás. Ahorita vamos a profundizar exactamente en qué es la base de datos relacional, pero de manera simple es este de aquí, ¿sale? Una relación entre tablas. En cambio, las no SQL o las no relacionales tienen una forma de interacción un poquito distinta. Como se puede ver en esta gráfica, tenemos a una relación de varios elementos que están conectados mediante nodos, como si fuera un diagrama de grafos, donde tomamos un elemento que se relaciona con este, a su vez tiene relación, y este parece estar independiente, pero corresponde a la unión de este nodo. Y bueno, es un sinfín de desarrollos que a ciencia cierta están utilizados o están enfocados a aplicaciones con un flujo de datos masivo y un poquito más extenso, ¿sale? En cambio, las SQL son demasiado estrictas y, como su nombre lo dice, son relacionadas a diferentes campos. No puede existir un campo totalmente vacío si no tiene relación a otro. Esto de, digamos, reglas se le dicen normalización de base de datos. Lo veremos más a detalle en siguientes videos, pero a ciencia cierta, la base de datos relacional son tipos de datos enfocados a una relación existente. Por ejemplo, para que tengamos una noción de cómo sería la estructura de una base de datos relacional, imaginemos este tipo de ejemplo. Ahí está. ¿Vale? Esta sería una similitud a una base de datos relacional, o visualmente sería un gráfico que se acerque lo más parecido a la base de datos relacional a cómo empecemos a trabajar, ¿sale? Si nosotros estamos aquí en este video es que probablemente estés viendo, estés por empezar o ya llevas tiempo aprendiendo base de datos y aún hay detalles de qué base de datos elegir o cómo empezar a estructurarla. Pues en esta serie de videos me voy a encargar a poder aclarar estas dudas. Para un ejemplo práctico y no entrar en tanto detalle y este video no se extienda, y eso lo veamos en el siguiente capítulo, imaginemos que esta base de datos se va a encargar a
de almacenar la información de un estudiante dentro de una escuela. Supongamos que esta tablita, este campo que tenemos aquí, este de aquí, almacena la información del estudiante, ¿sale? Por ejemplo, su nombre, su matrícula, su grupo, datos de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta tabla también tiene relación a esta tablita que tenemos aquí. Esta segunda tabla puede almacenar, por ejemplo, los datos de las materias que tiene en curso, ¿sale? Y como pueden darse cuenta, esta tabla, aparte de relacionarse con alumnos, se relaciona a una segunda tabla de este lado, que podría ser tal vez los maestros que imparten dichas materias. Entonces pueden darse cuenta que la estructura o el fin de relacionar tablas en una base de datos es que toda la información tenga un flujo relacionado entre sí. Un estudiante puede tener una materia y esa materia puede ser impartida por un alumno. Esta manera de expresión de relación entre tablas se puede encontrar de maneras como relación de uno a uno, uno a muchos, de muchos a muchos, etcétera, etcétera. Esta información de cómo crear una relación lo veremos en el siguiente video para que no se siga extendiendo. Pero esta sería la forma más simple de explicar qué es una base de datos relacional, ¿sale? No voy a entrar en detalle con las bases de datos no relacionales o no SQL porque pues son un poquito más complicadas de expresar, ya que las bases de datos no SQL no necesitan una relación estricta entre sí, debido a que las bases de datos no relacionales o no SQL no requieren una estructura fija y se pueden cambiar la relación entre la información de los campos almacenados. Por lo general, este tipo de base de datos está enfocada a manejar grandes volúmenes de datos que pueden cambiar constantemente y que no tienen que estar estructurados. ¿Cómo podría ponerlo en un ejemplo? En las redes sociales, vamos a tomar el ejemplo de tal vez Instagram. Cada persona, cada usuario crea un perfil, crea sus publicaciones, manejan reels, historias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información, si bien se podría estructurar en una base de datos, a un volumen masivo de tantos usuarios que tiene Instagram, no sale rentable debido a que el flujo de esa información es muy variable, puede cambiar y no tiene que tener relación absolutamente con nada de lo que ya tiene el perfil. Por lo tanto, es mejor manejar este tipo de estructura, ya que la cuenta principal del usuario puede crear una historia, que dicha historia puede pertenecer a una colección, que esa colección a su vez tiene más historias y hasta aquí termina la relación. Pero esta colección de historias también está asociada a el perfil de Close Friends. Y este perfil de Close Friends también tiene asociada una publicación, que dicha publicación se relaciona con el perfil de usuario. Y este otro elemento que tenemos aquí podrían ser, los mensajes de las respuestas del perfil de usuario de Close Friends. Es un poquito más, no complejo, pero deja de tener una estructura fija como una tabla, lo cual impide poder visualizarlo de un ejemplo más práctico. Por esa razón las no SQL o las no relacionadas están enfocadas a un desarrollo de volúmenes de datos demasiado grandes. Pero debido a que ahorita nos vamos a enfocar solamente en las relacionales, cuyos datos sí tienen que seguir una estructura fija y evidentemente los datos tienen que tener relación unos con otros, nos vamos a enfocar en esta serie de videos únicamente con las relacionales, ¿sale? Es importante que tengan la noción de qué es una base de datos y cómo poder crearlas, porque muy probablemente lleguen a encontrarse en situaciones a nivel profesional donde les digan, oye, necesito que me ayudes a actualizar mi base de datos. Y sí, claro, ahorita te la pasamos, dame un minuto, te abro el Excel, ¿no? Y como que Excel, hermano, ¿no? O sea, no vamos a trabajar con Excel, porque cuando quieras o intentes relacionar datos o en campos utilizando Excel, por ejemplo, o esta otra plataforma que se llama Access, que es de... ¡Ay, Diosito lindo! Ignoremos la calidad de alta definición. Tanto Access, que se supone que es un software de igual Office, que se encarga de
simular una base de datos no es lo mismo, mucho menos Excel. ¿Por qué? Porque aunque sí los almacena en tablas, que es mayormente la funcionalidad de una base de datos, no tiene la capacidad de almacenar volúmenes grandes y manejar relación entre diferentes campos, como lo vimos hace rato, de que un estudiante tiene materias, las materias se relacionan con los alumnos y tal vez esas materias se asocian a un Cardex de calificaciones, a su vez se relacionan con un análisis de si estás en extraordinario, si la acreditaste, si la tienes pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a... Si dicen, es que la base de datos la vamos a hacer con Access o con Excel, vayan de una vez diciéndole que no a eso, porque una buena base de datos no se puede hacer en ninguno de estos softwares. Para recapitular y finalizar, bases de datos se encargan de almacenar y registrar información. ¿Qué tipo de información? La que sea, la que tú necesites. ¿Qué tipos de bases de datos hay? Existen las SQL, las no SQL, que son estas de aquí. Las relacionales tienen una estructura fija y relacionan tablas con campos que pueden unir una tabla junto con otra. Las no SQL no tienen una estructura fija, no necesitan depender de una relación constante entre los diferentes campos de información y su estructura puede ir cambiando y variando según el flujo de la misma. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención. Después pueden ver la lista de reproducción con los demás videos que tenemos aquí, por si estás interesado en terminar de afinar algunos detalles de qué es una base de datos, cómo funciona, cómo aplicarla, o si tú lo deseas, poder proporcionar tus conocimientos en nuestro repositorio de GitHub, que dejaré en el enlace para que tú puedas crear un fork y poder subir tus prácticas, ejercicios o alguna recomendación que tengas. Sin más, les agradezco su tiempo y nos vemos en el siguiente video.